Bienvenidos a nuestro programa. Es realmente una alegría poder estar nuevamente juntos para poder estudiar un poco de la palabra y continuar con nuestro estudio de los 10 mandamientos. En esta ocasión, nuestro programa número 9, pero vamos a estudiar el mandamiento número 8 y es no robes o no robarás. Eh, este mandamiento es uno de los más cortos. En Éxodo 20:15 solo son dos palabras, no robar. Y tenemos que aprender algunas cosas claves, porque uno piensa, bueno, robar es muy... Todos sabemos qué es eso y cómo confrontar eso. Sin embargo, cuando nosotros entramos al estudio de este mandamiento, descubrimos un montón de cosas que vale la pena mencionar. Porque, en primer lugar, debemos entender que el mandamiento toca unos puntos sumamente interesantes con relación a la manera en que nosotros nos conducimos con las demás personas. En el principio bíblico es que debemos manifestarnos unos hacia los otros con sumo respeto, con suma honradez y con mucho amor los unos a los otros. El asunto es que las relaciones entre seres humanos, y ese es el propósito que Dios tiene al darnos estos mandamientos, es que nosotros aprendamos a vivir en amor y aprendamos a respetarnos y a honrarnos los unos a los otros. Y cuando nosotros llegamos a este punto, entonces aprendemos que el respeto a las demás personas tiene muchas áreas. Por ejemplo, el punto de partida, como ya lo vimos en la segunda parte de los 10 mandamientos, del 5 al 10, tiene que ver con las relaciones, primero con la familia, aprender a relacionarnos bien con nuestra familia, el respeto por la vida, eh, amar la vida y no destruirla. Es importante también que nosotros miremos la relación entre pareja, el respeto que se debe tener la pareja. Y cuando nosotros venimos a este punto hoy de no robar, estamos tratando otro aspecto más, porque el robo rompe toda relación humana y hace que nuestra amistad y nuestra relación sea profundamente dañada. Entonces tenemos que aprender que el amor de Dios debe reinar en nuestro corazón. Debemos saber que robar es algo que debe estar eliminado de nuestro corazón. Y debemos saber que lo que Dios quiere es lo que nosotros queremos, porque Dios ha tomado el control de nuestros pensamientos, de nuestro caminar, de nuestra vida entera. Pero es necesario que el mandamiento quede, porque queda un documento por escrito de lo que la voluntad perfecta de Dios debe cumplirse en medio de todos. Tengo que afirmar el cumplimiento de este mandamiento, igual que todos, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra capacidad de resistir las pruebas y las tentaciones, sino depende de nuestro abandono en las manos de Dios para que Él haga con nosotros su perfecta voluntad. Entonces, cuando hablamos de no robar, eh, debemos darnos cuenta de que es algo que debe nacer del corazón. El respeto, el amor por los demás, nos hace que nosotros mantengamos simplemente nuestras cosas y nuestros deseos en control. Hay algo que debemos recordar, porque para tratar el tema del robo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que uno de los diseños de Dios para nosotros es que tengamos todo lo necesario para la vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en un lugar en donde había de todo. Y podían comer y beber de todo lo que quisieran, con un par de excepciones de un par de árboles. Pero lo más importante de todo esto
radica en el hecho de que Dios permite y desea que todos tengamos todo lo necesario para vivir bien. Quiero que notemos algo. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham para que se fuera a la tierra prometida, pues Abraham no pudo salir con todo lo que tenía. Algunos dicen que agarró un palito, amarró un pañuelo y sus cosas básicas se les echó al hombro y empezó a caminar. Se fue con su papá al principio, después se fue con Lot. Pero en última instancia, el hombre que llegó casi con manos vacías a la tierra prometida, Dios le dio riquezas abundantes. Abraham fue uno de los hombres más ricos de su época. Así vemos que Lot también fue enriquecido. Vemos que esto ocurre a través de toda la Biblia, en donde Dios bendice a las personas a través de una prosperidad económica, y no podemos negar eso. Sin embargo, dentro de la sociedad también existe la gente que no ha prosperado. Llamemos económicamente, llamémoslo pobres. Un evento que ocurrió poco antes de la muerte de Jesús fue cuando aquella mujer en la casa de Betania, ahí Jesús fue ungido por esta mujer y él oyó que sus discípulos empezaron a protestar que ese perfume que le echó a Jesús se hubiera vendido por muy buen precio y hubiera habido posibilidad de ayudar a los pobres. Y Jesús respondió estas palabras: a los pobres siempre los van a tener y podrán ayudarlos cuando ustedes quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Pero Jesús en medio de esto está dando una verdad que se ha ido cumpliendo a través de la historia. Pobre siempre habrá y rico siempre habrá. Lo ideal sería que todos pudiéramos tener la igualdad de posesiones, pero es un poco difícil por las diferentes capacidades y culturas de las personas y algunos que no tienen el más mínimo deseo de prosperar, de crecer, de desarrollarse, y entonces nosotros nos damos cuenta de eso. Pero esas diferencias pueden ser la causa del robo, aunque obviamente, déjenme decirles, el robo no es por necesidad solamente. El robo es un estado de perversión en el corazón que nos hace ser irrespetuosos con las demás personas y les empezamos a robar o a quitar aquellas cosas que a los demás les pertenecen. Yo digo, el robo se da en todos los estratos sociales. No porque es pobre es ladrón, ni porque es rico no es ladrón. Muchísimos de los ricos son ricos por ladrones. Entonces nosotros miramos las diferentes situaciones que nosotros tenemos en la sociedad y permítanme darles una pequeña definición de lo que es el robo. El robo es un delito contra el patrimonio y consiste en apoderarse de los bienes ajenos de manera fraudulenta, utilizando el engaño, la fuerza, la violencia, la intimidación sobre otras personas, con el deseo o el plan de quitarles lo que a otros les pertenece. Es una falta de respeto a las demás personas y es una falta total de amor en las situaciones. Así que cuando nosotros miramos, puedo afirmar que las personas que roban son personas que tienen una ausencia total del temor de Dios. Tienen un corazón egoísta y acaparador. Y, por supuesto, les faltan escrúpulos para respetar y hacerse respetar a sí mismos. Entonces, aquí vemos nosotros uno de los niveles de la maldad del corazón humano.
Y el corazón humano es tendiente a ese tipo de cosas y tenemos que tener cuidado porque debemos aprender que ese respeto no se logra si no tenemos un corazón sensible como Dios quiere. El respeto a la propiedad de los demás, el respeto al derecho ajeno. Y yo creo que cuando nosotros entramos en eso, debemos entender que los mandamientos no pueden ser cumplidos a menos que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Y en base a eso creo que debemos funcionar. Yo quisiera compartir con ustedes en esta hora algunas diversas formas que encontramos en la Biblia y que de alguna manera específica son robo. Voy a utilizar el primero como algo interesante. El robo a nosotros mismos. Robarnos a nosotros mismos. Me refiero, cuando hablo de este punto, a aquellas personas que despilfarran su dinero, dañándose a sí mismos y a su familia. Están gastando más de lo que ganan. Están metiéndose a deudas. Están perdiendo lo poco que tengan o lo mucho que tengan a través de juegos de azar. Empeñan propiedades, buscan maneras de ganar y finalmente paran con mayores conflictos. El autorrobo es uno de los peores problemas porque tenemos que aprender que no podemos gastar más de lo que ganamos. Esa es una cosa clave. La segunda cosa clave es pensemos que el dinero que ganamos no es personal, sino es familiar. Y estamos pensando en la responsabilidad que tenemos con nuestra pareja y con nuestros hijos. No podemos decidir el uso de nuestro dinero para nuestros gustos personales, sino para las necesidades y los gustos de la familia. Ya no soy yo, sino somos nosotros. Ese es un punto clave. Cuidado con ser despilfarradores y gastar más de lo que nosotros tenemos. Eso es un peligro y permítanme decir, es una forma de robar. Y de robarse a sí mismos. Y de robarse a los suyos. El segundo aspecto que tenemos descrito en la Biblia es extender los linderos de propiedades. En nuestro país ha habido muchísimas peleas y muchísimos líos, aún en tribunales, por causa de que alguien se metió y le robó un pedazo de terreno a otro. He visto, por ejemplo, que en muchos lugares hay una colonia donde les ponen un pequeño jardín y la acera y la gente saca su casa más allá de la acera y hacen crecer su casa robándose un pedazo de tierra para agrandar su casa y estorbar el camino de la calle. Extender los linderos de la propiedad es uno de los problemas que se dio desde un principio y que Dios lo prohíbe y tenemos que aprender que eso tiene que ser limitado porque cada quien debe respetar los linderos. Inclusive cuando Dios decidió los límites de las tribus, puso límites en los lugares y puso divisiones concretas de qué pedazos de tierra le pertenecían a cada tribu y a cada familia. La distribución fue equitativa y no está permitido robar territorio que no nos pertenece a nosotros. Número 3. Ganancias excesivas en los negocios. Muchos negocios venden sus productos obteniendo ganancias hasta el 200%. Yo creo que este es algo que nosotros debemos darnos cuenta. Mucho de lo que nosotros compramos tiene el precio súper elevado. Déjenme decirles algo. Cuando empezó la pandemia, uno podía conseguir la ivermectina a 8 quetzales cada pastilla. Después de que arrancó la pandemia, estaba costando 20 y 30 quetzales cada pastilla. ¿Cambió la producción? No.
Se aprovecharon de la necesidad de la gente y le subieron el precio. Eso es robo. Pero al igual que eso, Guatemala tiene el nivel más alto en precio de medicinas de toda América. Es el país con la medicina más cara en toda América Latina. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que hay un problema de robo en todo esto, porque debiera ser tasado realmente lo que debe ganar cada quien por su trabajo. Hay gente que regala su mano de obra y hay gente que se aprovecha de eso y cobra excesivos precios para ganar y hacerse rico. Creo que es importante que nosotros miremos que esto es otro nivel de estar robando. Y yo creo que aquí tenemos que tener cuidado, porque estamos en un mundo en donde la maldad del corazón de la gente es terrible y están tratando de vender todas las cosas a precios inalcanzables. El número 4 es la alteración del peso o el uso de las balanzas. Este es un problema que viene desde años, ¿verdad? Ustedes ven que ya en el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, dice estas palabras: el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Proverbios 11:1. Hay algo que debemos entender esto. Aquí, y yo creo que en todo el mundo, está sucediendo que a uno le venden una libra de café de 12 onzas. Le venden una libra de frijol, una libra de arroz. Le llaman una libra, pero no tiene el peso correcto. Están fraudulentamente robando y engañando. Igualmente sucede con los litros. Muchos litros son de 900 mililitros. Si uno mira a un litro de leche, no son 1000 mililitros que debiera ser, sino que son 900 mililitros. Entonces, nos están robando. Y uno está comprando algo que no es exactamente lo que debiera. Entonces, igualmente, mucha gente vende cosas que ya no sirven y que apenas las toca uno se desarman o se descomponen. Y eso es una cosa terrible dentro de la situación social. Hay otro problema más con los robos y es préstamos que no tienen devolución. Se da casos de que a alguna persona se le presta algo, ya sea dinero, cosas, ollas y cualquier cosa, y ya no la devuelven. Igualmente, si está lloviendo, prestamos una sombrilla y ya nunca le volvemos a ver la sombrilla. Y entonces nos damos cuenta de que hay una situación social sumamente difícil. Por ejemplo, se usa mucho este dicho. Este es un dicho muy mundano, por cierto. El que presta un libro es un tonto y es más tonto el que lo devuelve. Si ustedes miran lo que está pasando ahí, se está afirmando que el robo es un placer y es un honor. Pero la verdad es que nosotros no debiéramos quedarnos con las cosas que nos prestan. Han ocurrido muchos casos, por ejemplo, que alguien presta una licuadora o cualquier aparato doméstico, la gente lo usa y lo arruina y no lo reponen. Simplemente o no lo devuelven o lo devuelven descompuesto. Si nosotros miramos, eso se llama robo también. Las personas roban mucho a ese nivel. Cuando Dios habla en relación a que nosotros tuvimos algo prestado y lo devolvemos, si se devuelve en perfectas condiciones no hay problema, pero si se dañó, tenemos que pagar lo que dañamos más un 20%. Eso es lo que la Biblia expresa. Pero nosotros generalmente no nos queremos hacer cargo ni siquiera de reponer aquello que se ha prestado y se dañó.
Creo que tenemos que cuidarnos mucho de ser justos y leales, porque lo que Dios nos quiere enseñar es que aprendamos a respetarnos los unos a los otros y a honrarnos. Y yo honro a una persona cuando esa persona me extendió su mano dándome algo de prestado. Y yo debo ser agradecido. Y cuando lo devuelvo, lo debo devolver en perfectas condiciones. Yo creo que no hay ninguna condenación en el sentido de ser justos y ser rectos a la hora de hacer este tipo de cosas. Número 6 es la apropiación de pertenencias de otras personas. Es la cosa que utilizamos más comúnmente en el robo. Personas que asaltan, personas que nos roban el celular, por ejemplo. Es muy común aquí que todo el mundo quiere robarse el celular. A pesar de que se puede seguir por internet y todo, se roban el celular, le cambian chip y le cambian otras cosas y ya lo venden otra vez. Es un negocio del robo. Mucha gente dice es que yo tengo necesidad y tengo que robar porque yo lo necesito, y otros lo tienen de más. Fíjense que el mandato no está puesto en términos de quién tiene más o quién tiene menos. Es un pecado faltar a la honra a las demás personas. Entonces, eso manifiesta un corazón perverso y un corazón que no hace las cosas como se debe. Por supuesto, hay gente que roba, hasta en las iglesias se roban las carteras o abren las carteras de las señoras que les pusieron en su banca o silla, y un montón de cositas pasan, porque hay gente que llega solo a ver que roba. Hay hasta una enfermedad, la cleptomanía, de la gente que no puede vivir sin robarse algo. Es algo que manifiesta la naturaleza moral de mucha gente. Otro aspecto más es, como número 7, no pagar las deudas que tenemos, las rentas o los sueldos. Otra manera de robar es que hay mucha gente que se niega a pagar. Por ejemplo, aquí en Guatemala se ha dado mucho el robo de energía eléctrica, el robo del agua y el robo de muchas otras cosas. Y entonces nosotros miramos que la gente astutamente, por ejemplo, deja de pagar el alquiler y cuando se fue y no pagó un montón de meses. Otro problema más, la corrupción generalizada en casi todos los lugares. La mordida es uno de los problemas más serios. La policía ha sido famosa por pedir mordida a cambio de no darle a uno el ticket de la multa por una falta. Creo que tenemos que tener cuidado con todo esto porque los niveles de corrupción están bastante regados. Cobro excesivo de impuestos, si no damos dinero no hacen trámites, todo el proceso está viciado, lleno de pecados. Y algo que nos afecta tanto es las extorsiones. Uno de los aspectos que ha crecido mucho más son las extorsiones. Bandas de maleantes extorsionando buses, extorsionando tiendas, negocios, hasta casas particulares, amenazas y todo ese tipo de cosas para robar. Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de cuán dañado está el corazón del ser humano en ese nivel. Y el último aspecto que quiero mencionar y que brota de la Biblia también es que en Malaquías se nos enseña a nosotros que no dar el diezmo es robarle a Dios. Es también un nivel de robo. Yo sé que muchas personas se pueden sentir ofendidas que les digan ladrones, pero en realidad con respecto a los diezmos y ofrendas están fallándole a Dios. Y ese fallo Dios lo llama robo. Entonces, bajo esta condición,
nosotros debemos ver que hay un montón de cosas en donde nos vemos afectados por problemas propios del corazón, de querer tener lo que otros tienen y tomarlo a la fuerza. Permítanme decir que el robo como que fuera algo natural en el corazón del hombre natural, pero debemos darnos cuenta que la única manera que una persona puede hacer un cambio radical es viniendo a Jesucristo, entregarle su vida y dejarle que Él le transforme desde dentro. No es por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu. No es por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios es, que esas cosas ocurren. Y saben, el remedio de Dios para el robo es aprender a dar. El apóstol Pablo dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos y bendiga a los demás dando. Jesús enseñó en el Evangelio de Lucas 6:38 que dando es como nosotros recibimos. Así que uno de los puntos claves de Dios para cambiar nuestra vida y renovarnos es que aprendamos a dar. El que da será prosperado en todas las cosas. Y eso es importante para nuestra vida. Padre, yo te quiero agradecer por esto. Te quiero bendecir porque tú tienes todas las cosas en control y permite que lo que hablamos ahora sea una realidad en nuestra vida. Pero entendemos la imposibilidad de hacer muchas cosas en lo natural. Solo Jesucristo puede cambiarnos totalmente. Solo un nuevo nacimiento, una nueva relación con Dios puede hacer que nuestro corazón pase de querer acapararlo todo a dar al necesitado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Les invito a nuestro próximo programa y que Dios los bendiga.